Vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a estar en Filipenses 1 y vamos a leer nuestro pasaje de hoy, que es del 12 al 18. Cuando estén listos, dicen amén. Amén, dice. La palabra de Dios dice así, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pueden tomar asiento, hermano. Pero antes vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, y porque nos das ese privilegio de hoy estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Pedimos que, Señor, usted nos hable, que, Señor, nuestro oído esté atento a tu palabra, Señor, y que, sobre todo, que podamos ponerla en práctica, Señor, y ayúdenos. En esta hora, Señor, te damos gracias y pedimos también por nuestros hermanos que han salido de viaje, Señor, sea con ellos, ahí donde ellos están. Padre, también nos recordamos de nuestros hermanos que están enfermos. Padre, que sea usted con ellos, Padre, ahí donde están, que ponga, Señor, su mano, Señor, sobre ellos, Señor, y que, Padre, usted haga su voluntad en la vida de ellos también, Señor. Y te damos gracias por nuestros hermanos de inglés que están a un lado con nosotros, Padre. También pedimos que sea con Pastor Terry ahí, con los hermanos que sirven, sea con ellos, Señor. Y Padre, también nos recordamos, especialmente hoy, miércoles, que muchas iglesias se reúnen para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, Padre, que de igual manera, Señor, sean bendecidos, Señor, que, Padre, esté con ellos, con los pastores, con las personas que están llegando, especialmente los nuevos, Señor, que llegan, que están buscando de ti, Señor, que usted hable, que toque sus corazones, Señor, si andan buscando un refugio, Señor, usted es nuestro refugio, Señor, y te damos gracias. Gracias porque te hemos conocido a ti, gracias porque usted nos da esperanza, Señor. Usted nos ha dado una nueva vida, Señor, y es por eso que estamos aquí agradecidos, siempre recordando lo que usted hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Señor, usted murió, pero también resucitó, Señor. Y porque usted resucitó, nosotros también estamos vivos, Señor, y tenemos una nueva vida, una nueva esperanza. Tenemos fe, Señor, ahora. Te damos gracias y pedimos, Señor, que esté con nosotros en esta noche. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento ahora. Así que damos gracias a Dios por estar aquí, sobre todo porque podemos tener este privilegio de juntarnos hoy, miércoles, ¿verdad? Y poder escudriñar su palabra, poder estar atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? Así que vamos a estar en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Hace como 2 meses estuvimos ahí también, ese fue nuestro estudio del 1 al 11, y ahora vamos a estar del 12 al 18. Pero antes de eso,
Sabemos que Pablo escribe esta carta a los creyentes de Filipenses, pero también aplica hoy a nuestra vida como creyentes en Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo nos anima a que tengamos ese mismo sentir de animar a otros en el Evangelio. El deseo de Pablo era que los filipenses tuvieran gozo aún en medio de las dificultades y pruebas, ¿verdad? Y es el mismo mensaje para hoy, para nosotros, ¿verdad? Muchos tenemos pruebas, ¿verdad? Pasamos por dificultades, pasamos por enfermedades, pero tenemos esperanza en Cristo, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que nunca iba a pensar yo que iba a tener ese tipo de esperanza, ese tipo de fe cuando no le conocía a Él, ¿verdad? Ahora que le conocemos tenemos esperanza, tenemos fe, ¿verdad? Filipenses 3:7, quisiera dejar con ustedes este versículo, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas eran para Él ganancia? ¿Cuántas cosas eran para nosotros o son para nosotros ganancia ahora? Y hoy hemos escogido el mejor tiempo, el mejor lugar, el estar aquí, ¿verdad? Podemos haber estado en otro lugar donde verdaderamente tal vez en nuestro pensamiento es mejor, pero qué mejor que estar aquí, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, nos anima a que tengamos ese mismo sentir, esa misma inspiración de buscar y conocer a Jesucristo más y más, ¿verdad? Ese debe ser nuestro deseo, conocerle más y más, ¿verdad? Es como cuando nosotros buscamos la manera de cómo avanzar en nuestro trabajo. Pastor Mario hablaba hace como 2 semanas lo importante de buscar del Señor, lo importante de avanzar en el Evangelio, ¿verdad? Es muy, para nosotros a veces es muy difícil, tal vez por las tareas que tenemos, pero podemos hacer el tiempo, ¿verdad? A veces pasamos más tiempo en otras cosas, pero nosotros lo sabemos porque el Espíritu nos dice, ¿verdad? Tenemos que hacer esto primero, tenemos que hacer el otro, pero a veces la carne nos gana haciendo lo que no tiene consecuencias buenas, ¿verdad? Entonces es de pensar y es de reflexionar y es de ponernos a pensar lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, que sigan adelante a través de las pruebas, a través de las dificultades, y nosotros, ¿verdad? Hoy podemos tener ese mismo mensaje, ¿verdad? Porque todos pasamos por algo difícil en la vida, ¿verdad? No somos ya que lo sabemos todo, no, simplemente que tenemos que ser más constantes en buscar del Señor, así como Pablo. Amén. Y quería también, dice, aunque vamos a tener luchas y pruebas como creyentes, ¿verdad? Eso lo vamos a tener siempre. Mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos aquí, vamos a pasar por eso, ¿verdad? Y muchas veces hemos oído o simplemente alguien dice, no, pues cuando vienes al Señor todo va a cambiar, y en realidad sí cambia, todo cambia, pero ahí van a estar las luchas, ahí van a estar las pruebas. Efesios 6 del 12 al 13, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ya no tenemos lucha con nuestros hermanos, ¿verdad? Y eso es muy, muy común, que vamos a tener luchas y vamos a pasar por pruebas así, pero
ya no vamos a estar peleando con nuestros hermanos, ahora tenemos otras diferentes luchas, ¿verdad? Como decíamos, queremos buscar del Señor, pero a veces flaqueamos, ¿verdad? Son luchas espirituales, no son luchas carnales, ¿verdad? Entonces es de animarnos. Y luego dicen, dice el 13, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice que ¿cuál es la armadura? La palabra de Dios, ¿ya? Entonces debemos de buscar más del Señor, ¿ya? Estar más atentos a lo que nos dice en su palabra. Amén. Así que vamos como decía, habíamos empezado este estudio en el versículo 1, dice, Pablo y Timoteo considerándose a sí mismos como siervos. En el versículo 1, vamos a darle un repaso así, después nos vamos a ir al 12. Y luego dice también el número 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un verdadero gozo, un gran efecto por los hermanos filipenses en el número 2. En el número 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hay un agradecimiento en el corazón de Pablo por los hermanos filipenses. En el número 4 dice, siempre y en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, siempre orando con gozo por todos. Y eso nos hace pensar a nosotros que debemos de orar los unos por los otros, por los hermanos que están a cargo de la iglesia, por los hermanos que están pasando por dificultades, por los hermanos que están enfermos, ¿verdad? Pablo lo hacía, que dice que con gozo, ¿verdad? Y es de recordarnos de nuestros hermanos a todo tiempo, en todo tiempo, cuando estamos trabajando, cuando en cualquier hora podemos tener ese privilegio de orar por nuestros hermanos. Amén. En el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por sus oraciones que siempre tuvieran comunión, que no se apartaran del Señor. ¿Verdad? Es importante que oremos los unos por los otros para que no nos apartemos. ¿Verdad? A veces cuando venimos a la iglesia siempre nos recordamos de nuestros hermanos que no vienen, que no llegan y estamos orando por ellos, o simplemente si no los miramos llegar, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Verdad? Porque lo siente uno en el corazón, en la mente, y ni nos recordamos de ellos. Entonces es de animarnos los unos a los otros y poder compartir el Evangelio con ellos, seguir en oración con ellos. El versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo les anima lo que Cristo comenzó en la obra, lo que Cristo comenzó en el corazón de nosotros, lo que Cristo comenzó en el corazón de los filipenses también. En el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto por todos vosotros cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, confirmación del Evangelio, de todos sois participantes conmigo y de la gracia. Dice, gozo en medio de las dificultades, ¿verdad? Aun cuando estamos pasando por dificultades, debemos de recordarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Un amor que es entrañable, un amor genuino, ¿verdad? Un amor que es sincero, ¿verdad? Y luego el nuevo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento,
El deseo de Pablo es para con nosotros es que le conozcamos más y más a Cristo, ¿verdad? Ese es el deseo y creo que es el deseo de nuestro pastor y el deseo de nosotros hacia nuestros hijos, ¿verdad? Que conozcan del Señor y el deseo de nosotros que podamos avanzar en el Evangelio, conocerle más a Él, aún entre nosotros, entre hermanos, dándonos ánimo. El versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Para que seamos sinceros, que seamos genuinos con los otros, ¿verdad? Que seamos sinceros entre hermanos, ¿verdad? Que nos animemos unos a los otros siempre, que no, que hagamos ese tiempo, porque a veces, como siempre dice el pastor, ya cuando salimos de aquí, todos se van, ¿verdad? Ya no nos volvemos a ver. Pero es importante que tengamos esa comunión entre nosotros, ¿verdad? A veces, como decíamos, no hay tiempo o simplemente el trabajo o lo que pasa en nuestra vida a veces no es posible. Pero a veces hay eventos aquí en la iglesia y es la oportunidad que tenemos. Como hoy, miércoles, nos podemos juntar aquí, podemos platicar un ratito después del servicio o eventos como de parejas. Tenemos varios eventos aquí que podemos juntarnos. Amén. El versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que sean por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios, haciendo buenas obras, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que son en Gálatas 5, 22, 23, el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer una buena obra es porque tenemos ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese gozo, esa paz, esa paciencia, ¿verdad? Cuando oramos por los hermanos, cuando tenemos esa oportunidad de estar con ellos, cuando tenemos una palabra de aliento para aquel que está desanimado. Amén. Así que vamos a entrar en nuestro estudio, versículo 12. Dice, primero quería compartir esto, dice, el compromiso que Pablo tuvo sirviendo a Dios y a su fidelidad y su estilo de vida, estaba basado en lo que él creía sobre Jesús, su encuentro con Jesús y su relación con Jesús. Y es el mismo que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Pablo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que ha pasado con nosotros? Que tuvimos ese mismo encuentro, ¿verdad? Somos creyentes, hemos creído en Jesús y tenemos lo mismo que Pablo. Y tenemos que compartir el amor con aquel que no conoce de Jesucristo. Dice, gracias al sufrimiento y a la muerte de Cristo podemos tener vida eterna, ¿verdad? Nos recordamos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y es lo que Pablo recordaba. Pablo se sacrificó con valor, fidelidad por el ministerio. Predicó el Evangelio aún cuando estuvo en prisión. En el contexto, en versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿verdad? Nosotros hemos recibido de su gracia, ¿verdad? Hemos recibido la salvación. Y es que Pablo, por eso es que Él nos anima a nosotros a que sigamos adelante igual en el Evangelio. Probablemente se refiere a cuando estuvo en prisión en Filipos, Hechos del 16, del 22 al 36. Pero también puede que sea en prisión de Roma, Filipenses 1 del 13 al 14, donde quiera que estuviera, aún en la cárcel, Pablo predicaba las buenas nuevas con fidelidad. Quisiera ir ahí a Hechos 16,
del 22 al 36, y vamos a leer un poco de la historia y así poder entender un poquito mejor. La palabra es clara, amén. Cuando estén ahí me dicen amén. Hechos 16, pero quisiera comenzar desde el 11, así tenemos un poquito más ampliamos un poquito más la idea de lo que nos quiere hablar aquí la palabra. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia que estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Perdón. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, a la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir y hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos se dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que con él estaban en su casa.
Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó y él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso en la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y a los magistrados. Han mandado a decir que los suelte, así que ahora salid y marcheos en paz. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. Dice, probablemente se refiere a este pasaje cuando estuvo en prisión. Y luego dice, donde quiera que estuviera, aún en la cárcel, Pablo predicaba las nuevas con fidelidad. Y vimos, ¿verdad? El pasaje, pudimos entenderlo, pudimos ver que aún estando preso, Pablo hablaba del Señor. Aún estando preso, se salvaron estas familias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo en esta noche? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta noche? Que aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por dificultades, tenemos ese privilegio. Solo que tenemos que tener el valor, ¿verdad? Y de hablar del Señor, aún en nuestros tiempos difíciles, así como Pablo, ¿verdad? Qué bendición que tuvo él, qué regocijo que tuvo él que estas familias se salvaron, ¿verdad? Aún estando en prisión, aún estando en dificultades, la palabra del Señor siempre fue fiel con él. Amén. Dice, describe cómo el encarcelamiento de Pablo, lejos de tener un avance, lejos de detener el avance del Evangelio, lo impulsó, ¿verdad? La situación de Pablo ha servido para que el mensaje de Cristo sea conocido aún para aquellos que predican por envidia. Luego vamos a comenzar con nuestro punto número 1. El encarcelamiento impulsa el Evangelio del 12 al 14. Dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué Pablo comienza así en el versículo? Quiero que sepáis, hermanos. Pablo les hablaba con mucha convicción, ¿verdad? Y es por el ejemplo que Pablo tenía. Entonces, cuando uno es ejemplo, ¿verdad? Así como Pablo que les habla a los filipenses, tienen que hablar el Evangelio, tienen que compartir del Evangelio, ¿verdad? Entonces, así les dice él en esta noche. Dice, porque Pablo comienza así. Dice, en otras palabras, Pablo está diciendo que las circunstancias difíciles por las cuales ha pasado en realidad ha ayudado a que el mensaje de Jesús sea predicado más ampliamente. El apóstol Pablo ha estado en prisión, primera parte del versículo 12, para un preso verse inmovilizado produce ¿qué? Agobio. Hay una sensación de impotencia que a veces conduce a la depresión, ¿verdad? Pero en este caso Pablo no pasó esto con él, pero en la vida real, ¿verdad? Sí pasa. En realidad, hace unos años atrás, conduciendo una mañana temprano, había llovido, de esas mañanas que está mojado el piso y había un accidente a un lado de la calle. Y de esas, pues usualmente cuando hay un accidente todos perdemos el control o miramos para los lados. Me recuerdo que yo miré igual, pues volteé, ¿no? Pero de repente el tráfico paró
que no, al mirar el que había parado, no me dio tiempo de frené, pero el carro, haga de cuenta que hizo un ruido de esos en las llantas que le pegué al carro de enfrente. Pero fue tan fuerte el golpe que los policías tuvieron que venir porque dijeron, pues algo grave pasó, ¿verdad? El golpe, el sonido de las llantas. Y pues no, en realidad tan fuerte el golpe que no le pasó nada al carro de enfrente. Ni al carro de enfrente le pasó nada, ni al mío. Pero algo estaba mal con la registración mía y los papeles. Entonces el policía a meter la información, algo salió mal y dijo, ok, pues te vamos a tener que investigar. Le preguntaron a la otra persona, ¿quieres ponerle cargos a él? Dice, bueno, pues es que no tiene nada mi carro. Dice, ¿qué le puedo pedir? Nada. Ok, pues fírmale aquí que no quieres nada con él. Y fui arrestado. Me llevaron a la cárcel porque tenía que investigar los papeles del carro. Entonces estuve ahí 8 horas en lo que investigaba, en qué pasó. Pero en ese lapso de tiempo tenía poco de haber aceptado al Señor, me acuerdo, ¿verdad? Y los hermanos orando por mí. Y doy gracias a Dios porque pues ahora me toca compartir esto del Evangelio y me recuerdo qué es lo que pasaba por mi mente cuando estaba yo ahí, ¿verdad? Había incertidumbre, qué va a pasar. Yo sé que los hermanos oraban por mí, pero aún así la mente siempre va a ir un poco más adelante, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque después de que se investigó todo estaba en orden, pues me dejaron salir, ¿verdad? Pero mientras ahí decía, bueno, pues ahora qué va a pasar. Todos los que llegaban estaban en la misma celda. Unos los apartaban, les daban su uniforme dependiendo del delito, lo que sea, pues y yo decía, bueno, pues qué uniforme me van a dar a mí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que después me dijeron, bueno, pues mira, sal por aquí, allá están las escaleras, te van a dar tus cosas. Doy gracias a Dios, pasé una experiencia que ahora me toca compartir aquí, ¿verdad? Doy gracias a Dios y ojalá hubiera en ese tiempo compartido del Señor ahí, pero habían bastantes personas de todo tipo llegaba ahí, pero doy gracias a Dios que hoy puedo compartir esto y puedo mirar a Pablo cómo estaba en esa prisión y él compartiendo del Señor, ¿verdad? Hablando del Señor, personas se salvaron y damos gracias a Dios porque Dios usa todas estas cosas para el avance, para avanzar, para poder seguir creciendo en el Evangelio. Amén. No sé qué te ha pasado a ti, pero Dios es bueno, Dios es grande y estamos aquí. Tal vez los que nos escuchan igual han pasado por momentos difíciles que ha servido para que podamos avanzar, para que podamos aprender, para que podamos compartir, para que podamos testificar del Evangelio. Amén. Luego dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está en prisión, pero se siente ¿qué? Libre por la relación que tiene con Jesús, ¿verdad? Y es lo que nosotros a veces, usualmente, a mí me tocó esa experiencia, pero puede haber otras prisiones, puede haber otras cárceles, ¿verdad? Espirituales. A veces no es una cárcel como la que yo pasé, pero hay otras, ¿verdad? A veces son dificultades, ¿verdad? Que en la vida, en el trabajo, en la familia, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten seguir. Pero es de recordarnos, ¿verdad? El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario
y seguir adelante, seguir avanzando, ¿verdad? En el Evangelio. Así que dice Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para nosotros hoy en día también, dice, la promesa para los filipenses es la diferencia para aquel que no tiene esperanza, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser esa fuente, ese medio para llevar el Evangelio a aquel que no le conoce, aquel que no tiene esperanza. Usualmente nosotros, donde quiera que estemos, personas no conocen del Señor, ¿verdad? Y que nosotros seamos aquella persona que pueda llevar el Evangelio, ¿verdad? A veces hay necesidad y a veces nos cohibimos, o no queremos, es que no me va a aceptar porque soy cristiano, o queremos orar por ellos, pero a veces nos da pena, nos cohibimos, y no debe de ser así, porque debemos de llevar el Evangelio, debemos de compartir el Evangelio a aquel que no conoce al Señor. Dice la segunda parte del versículo 12, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, tanto que estando en prisión escribió Filipenses, Colosenses y Filimón. Así que Pablo aprovechó el tiempo, ¿verdad? Aún estando preso, aprovechó el tiempo. Ahora la pregunta, pues, que me hice a mí primero, ¿estamos aprovechando el tiempo? En situaciones difíciles, podemos buscar al Señor y tal vez no vamos a escribir un libro, pero sí buscar de Él, hacer el tiempo y no sé, 10 minutos, 20 minutos, abrir nuestra Biblia y poder avanzar, poder aprender del Señor, ¿verdad? Es importante que hagamos ese tiempo para poder nosotros avanzar en el Evangelio, compartir el Evangelio, ¿verdad? A veces hacemos, como decía, a veces tenemos otras cosas más importantes que podemos hacer, pero debemos de comenzar y avanzar. A veces en nuestro trabajo siempre hay algo que siempre tenemos la idea de aprender algo nuevo, ¿verdad? O a veces estamos cómodos, estamos en un trabajo, pues dices, me pagan bien, llego a tales horas, me voy a tales horas, pero todo está caminando normal, ¿verdad? Pero entonces ahí es cuando hay una luz que debe de prenderse, ¿verdad? Algo no está ya normal, ¿verdad? Cuando te sientes cómodo, algo no está bien. Cuando te sientes así, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que buscarle por acá, por allá, pero para avanzarle. En mi trabajo yo soy soldador y hay muchas áreas. No nomás es enfocarme en una cosa, pero hay otra cosa que aprender, que avanzar. Y es lo mismo con la palabra del Señor, es lo mismo con nosotros, para avanzar en el Evangelio, para seguir aprendiendo. Después vamos adelante, vamos a saber por qué. Dice la segunda parte, dice definición de la palabra, redundando, rebosar, salir de sus límites o bordes por demasiada abundancia en el Evangelio para que siga avanzando. Así que el Evangelio, en nosotros el poder avanzar, el poder aprender de la palabra, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a compartir más, que vamos a tener ese privilegio de poder hablar con más personas, llevar la esperanza a aquel que no le conoce. El versículo 13 dice, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, definición de patentes, visible, manifiesto, notorio, incuestionable, ¿verdad? Lo que hacía Pablo se podía notar, ¿verdad? Lo que hacía él
Se puede notar. Y es ahí donde nos hacemos una pregunta a nosotros también. Y como decía, siempre cuando nos toca compartir la palabra, pues siempre nos toca primero a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué se nota? ¿Se nota el avance o simplemente estoy cómodo? Dice, esto quiere decir que estar en prisión no solo era conocido o notable, sino que también se podía entender que era por su fe en Jesús. El 13 dice, en todo priterio y a los demás. Definición de priterio, comandante de la guardia pretoriana. Pretorio se refiere a la guardia del pretorio de un escuadrón de élite que estaba en el palacio del emperador, conocido como, pues ahora como en México, los granaderos, algo así parecido a los soldados que estaban pendientes de lo que pasaba en el palacio de la corte donde estaba Pablo. Dice, el apóstol Pablo tuvo el privilegio de compartir el evangelio no solo a cada soldado, sino que también a todos los demás, a los de la corte del palacio de Roma. ¿Verdad? Dice Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir parte con un soldado que le custodiase. Pablo estaba encadenado a un soldado. Se imagina que Pablo estaba cada día con un soldado. Un soldado, normalmente nosotros en nuestro trabajo son 8 horas, ¿verdad? Un turno de 8 horas. Pero en aquel tiempo tal vez eran 4 o 6. Pero cada turno tenía que cambiar de soldado. Imagínense que cada soldado que llegaba con él, Pablo podía compartir el evangelio con él, ¿verdad? Pablo no perdía el tiempo en hablar del Señor. Pensamos como que cada que cambiaba un turno decía, ay, casi Pablo me convence de ser cristiano, ¿verdad? Porque estaba atado con él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe pasar con nosotros, ¿verdad? No estamos atados en una prisión, pero tal vez, como decíamos, hay otras prisiones, hay otras cosas que nos tienen así encadenados que no podemos compartir, que estamos presos, ¿verdad? No nos sentimos libres, pero es de ponerse a pensar y pedirle a Dios que nos ayude a salir de esa prisión, ¿verdad? Cada quien somos diferentes, pensamos diferente y es lo que el Señor quiere para nosotros, que compartamos, que salgamos de ahí, de nuestro estado de confort y que podamos compartir el Evangelio, así como Pablo, aún en sus tiempos difíciles. No sé qué estamos pasando hoy o qué estás pasando hoy, pero el Señor dice que sigas adelante, que compartas del Señor, aún estando en pruebas, en dificultades. Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Verdad? Pablo fue escogido. ¿Y qué pasaba con él? Que pudo compartir el evangelio aún ahí en la prisión, aún con los reyes, aún con la gente de la corte, ¿verdad? Y luego dice, con los hijos de Israel. Y ahora qué lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Podemos oír que en la Casa Blanca se puede orar, se puede compartir del Señor, ¿verdad? Es algo que lo mira uno y dice, gloria a Dios, porque el Evangelio ha avanzado. Amén.
El 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, como en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Verdad? Y eso es para nosotros hoy también en día, dice. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo. En aquel tiempo los filipenses, oyendo que estaba Pablo en la cárcel, dijeron, bueno, pues no está Pablo, vamos a hablar nosotros del Señor. Dice, en aquel tiempo muchos hermanos no compartían el amor de Cristo porque Pablo lo hacía. ¿Verdad? Es muy común ahora con nosotros. ¿Verdad? No, pues va a venir tal persona, bueno, pues que lo haga él porque él lo hace bien. ¿Verdad? No, yo no, porque no. Nos cohibimos. ¿Verdad? Esa es la palabra, nos cohibimos. Luego dice, entonces, pero después se enteraron de que Pablo estaba en prisión y comenzaron a compartir el Evangelio. Gracias a mis cadenas los hermanos se atreven a anunciar el Evangelio sin temor a la palabra de Dios. ¿Verdad? Como no estaba él, bueno, pues entonces ahora se animaron. ¿Verdad? Entonces es para nosotros también hoy en día. Nos tenemos que animar a hablar y compartir del Evangelio. Dice Pablo, así también no hubiese estado preso o no hubiesen escrito las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Dios lo usó de esta manera, estando en prisión. Y si no hubiera estado en prisión, aún así Dios hubiera buscado la forma de cómo traer el Evangelio a nosotros, cómo traer el Evangelio a los filipenses. El segundo punto dice, Cristo es predicado por diferentes motivos, del versículo 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. En aquel tiempo algunos tenían envidia al apóstol Pablo por su manera de enseñar la palabra de Dios. ¿Verdad? Siempre hay alguien, siempre va a haber críticas, buenas o malas. ¿Verdad? Pero tenemos que seguir. Dice, también tenían celos porque en la manera en que ellos enseñaban, dice, no tenían los resultados que el apóstol Pablo tenía. ¿Verdad? Es muy común que dicen, bueno, pues, ¿por qué le enseña de esta manera? Yo puedo enseñar de esta manera, pero siempre y cuando hay esa diferencia en que si lo hacen bien, o por envidia, o porque dices, ¿por qué tiene más gente él? O porque hay más gente allá, porque hay más gente aquí. Entonces, ellos lo hacían de esa manera. Dice, cada creyente debe reconocer que tenemos un don. La iglesia no funciona si todos tenemos los mismos dones. ¿Verdad? No todos podemos barrer, porque entonces ¿quién va a enseñar? ¿Verdad? Todos tenemos diferentes dones. Los hermanos de la música, los hermanos diáconos, los hermanos que están en la puerta, los hermanos del sonido. Todos tenemos un don diferente y lo usamos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Dice, pero existe la envidia porque algunos quieren tener el mismo don. ¿Verdad? Dice, pongamos en práctica el don que Dios nos ha dado con amor. Pablo le escribe a los corintios acerca de los dones que debe de ser ejercitados con amor. En 1 de Corintios 13, 14 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El orgullo es exceso de estimación propia, la envidia es tristeza. 1 de Corintios 4, 7, nueva versión internacional, dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Verdad? Usemos el don que ha dado el Señor para la honra y la gloria de Él. Y hagámoslo de corazón, hagámoslo con amor, ¿verdad? La envidia y la rivalidad no solo llevan a una separación o división. Dice,
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción en mis prisiones. Se refiere a los que predicaban por interés. También querían hacer quedar mal al apóstol Pablo porque le tenían envidia. Ellos sabían que Pablo estaba en la cárcel, por lo tanto no podían defenderse, así que estos hombres aprovechan para proclamar el Evangelio. El 17 dice, pero otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice, ¿cuál es la actitud de Pablo? El 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Y es lamentable que a veces Cristo es predicado por envidia o por rivalidad. Pero cuando escuchamos que Cristo es proclamado, donde quiera que sea, las personas pueden ser salvas. El Espíritu de Dios toca los corazones. Dios siempre honra su palabra. No importa la denominación, tenemos en cuenta que la actitud de Pablo en estas situaciones, ¿verdad? Siempre Pablo no se enoja, dice, no importa si estamos en esta denominación, pero Cristo sigue siendo el mismo. El Espíritu de Dios siempre va a tocar los corazones, ¿verdad? Algunos venimos de aquí, algunos venimos de acá y aquí nos hemos juntado, pero es el mismo Espíritu que tocó nuestro corazón, el mismo Espíritu que tocó nuestra mente, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros y aquí nos tiene hoy en esta noche. Aquel que está escuchando, nos está escuchando de igual manera. Podría decir, bueno, yo vengo de acá, pero es el mismo Espíritu que tocó nuestra vida. Amén. La aplicación dice, ¿eres motivado a compartir el Evangelio en situaciones difíciles? Número 2 dice, hay resentimiento, envidia, celos, por lo cual eres motivado a compartir el Evangelio, que no debe de haber. Jesús nos motiva en tiempos difíciles. Amén.